Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori, para los que no me conocen, y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les vengo con un nuevo story time y la verdad es que es una experiencia que recordé el otro día también. Son esas experiencias que pasaron hace tiempo y que de repente conversando con alguna amiga, ¡pum!, me viene como que a la mente y dije, la quiero compartir con ustedes porque yo creo que todos en esta vida hemos tenido una experiencia no tan agradable en una entrevista de trabajo, sobre todo porque estamos nerviosos y bueno, así que comencemos de una vez. Y bueno, les cuento que por supuesto yo he pasado por muchas entrevistas de trabajo, tanto cuando estaba en Venezuela para diversos trabajos que tuve, como aquí en Australia. Pues qué les puedo contar, desde trabajos no tan profesionales hasta trabajos profesionales. La verdad es que he tenido experiencias de altos y bajos. He tenido algunas entrevistas súper relajadas, otras como súper estrictas y que me caen a preguntas como locos. Lo que sí les puedo decir es que siempre me pongo súper nerviosa antes de entrar a las entrevistas y de verdad que es algo como que súper fuerte. Yo no he tenido la oportunidad, o bueno, hasta cierto punto en algunos trabajos que tuve en Venezuela, no es que yo hacía entrevistas como tal, pero era algo parecido. Yo como que entrevistaba a la gente porque yo trabajaba en el área de producción y trabajaba con ciertas modelos y cosas por el estilo. Entonces digamos que cuando había una modelo nueva que quería ingresar a la agencia se reunía conmigo, pero creo que era algo un poquito diferente y yo siento que siempre traté de hacerlo como de una manera muy amena, entendiendo y poniéndome en la posición de esas personas, porque yo sé que bueno, que esas personas de repente iban con toda la ilusión del mundo y que de repente se encuentren con una mala cara o con una persona que lo que quiere es como que atormentarles un poco el día. De verdad que no es muy positivo, pero de verdad que si en algún momento a mí me tocara ser responsable de hacer entrevistas así como para trabajo, creo que tomaría muchísimo más en cuenta los sentimientos y el nerviosismo de esa persona, porque yo siento que a veces a la gente como que se le olvida, ¿no? Pero bueno, ya estoy hablando mucho. Les quiero contar de una experiencia en específico que tuve, que de verdad que son esas experiencias que a veces uno dice, ¿por qué la gente es así? Esto fue hace mucho tiempo, yo estaba en Venezuela y de hecho fue para un canal de televisión. Es que estaba pensando, obviamente no les voy a decir dónde fue, y estaba pensando si les daba ese dato, pero bueno, no importa. Fue en un canal de televisión. Hay muchos canales de televisión en Venezuela, así que no importa. Y fue hace mucho tiempo también, pero bueno, fue un canal de televisión que ya yo había trabajado allí antes, pero había trabajado en el área de producción. Y digamos que salió como una oportunidad de trabajo que era como una especie de casting, pero lo estaban haciendo más como entrevistas de trabajo. O sea, no era tanto de que tú ibas a un casting y te parabas frente a cámara y tal, sino que por alguna razón lo estaban haciendo más tipo entrevista. En esta oportunidad, en vez de aplicar como productora, apliqué como talento, porque era para un programa, ya ni me acuerdo muy bien cómo era, pero lo que recuerdo es que yo tenía, en Venezuela yo tenía 2 currículums. Bueno, todavía los tengo, lo que pasa es que ahorita básicamente utilizo el profesional y ya. Pero dependiendo del trabajo para el que yo aplicara, porque yo en Venezuela me movía muchísimo en el medio, pero también tenía mi trabajo, digamos que de mi carrera. Yo siempre andaba con un currículum en una mano, con otro currículum en la otra, y dependiendo pues enviaba uno o el otro. Y recuerdo que para esta oportunidad envié mi currículum artístico. En mi currículum artístico yo tenía la información de desfiles que yo había hecho como modelo, de eventos que yo había presentado como animadora, de programas de televisión en los que ya había estado. O sea, toda la parte, bueno, valga la redundancia, artística, y no tanto mis trabajos como ya profesionales relacionados con mi carrera. Bueno, el punto es que yo llego a esta entrevista nerviosa como siempre, pero al mismo tiempo había una parte de mí que me sentía como segura, porque a pesar de que cuando llegué allí no conocía casi que a nadie, como ya yo había trabajado allí unos años antes, yo pensaba que iba a ser como un ambiente ya conocido para mí, que no fue el caso. Pero bueno, porque de hecho la gente que me entrevistó yo nunca los había visto, o sea, no me conocían, no nada. Pero bueno, no importa, empecé como de cero, ¿no? Pero sí debo admitir que estaba nerviosa como cualquier entrevista. Llegué, recuerdo que para mí fue como emocionante porque cuando pasé como por las oficinas de producción fue como que, yo trabajé aquí, y como que sí. Fue bonito el simple hecho de ir, y recuerdo que me llevaron como a una oficina, de estas oficinas normales que están en el medio de la oficina, pero que es como cerrado, como salas de reuniones mejor dicho. Me sentaron allí y estaba un señor y una chica. Ni siquiera me acuerdo, hoy en día no los podría reconocer, pero recuerdo que empezaron a ver mi currículum. Bueno, para hacerles un paréntesis y que entiendan,
para los que son venezolanos capaz sabrán, o algunos ni sabrán, no sé, pero yo participé cuando estaba mucho más joven en una serie que se llamaba Tu Kitty, crecí de una, no era de las protagonistas, no tenía un personaje grande ni nada, pero sí estuve bastante tiempo grabando, salí en varias escenas y de hecho me llegó a pasar que hasta yo misma pensaba que salía menos de lo que yo creía y me llegó a pasar que la gente me paraba en la calle y que hey, tú eres la que sales en Tu Kitty, o incluso en el colegio, porque en ese momento todavía, yo estaba en el último año del colegio para ese momento. Y recuerdo que chicas que eran como menores que yo, que estaban en otros grados, que realmente no me hablaban, no éramos amigas ni nada, se me acercaban y que ayer te vi en la tarde, porque el programa lo pasaban en las tardes en la televisión y tal, no sé qué, y yo como que wow. Entonces bueno, aunque no fui un personaje protagonista ni nada, sí como que salí de vez en cuando y bueno, y conocía obviamente a algunos de los actores y todo esto. Y bueno, obviamente yo lo puse en mi currículum porque, bueno, fue una experiencia que tuve. Pero lastimosamente para esa época yo no tenía un canal, yo no andaba con una cámara todo el tiempo. Creo que de hecho era como que, no sé, si tenías una cámara era más como cámara no digital, sino de rollo. Entonces como que no andaba con una cámara. Y honestamente y lastimosamente no tengo ninguna prueba ni nada de que yo participé allí. O sea, yo no tengo pruebas de las diferentes cosas que yo hice. Ya más grande sí, porque bueno, hay, por lo menos hay unos videos por ahí musicales que yo sé que algunos me han reconocido. Pero ese tipo de cosas que salían en televisión, que ya tú no tienes acceso a esos archivos y que en el momento no te tomaste fotos en el lugar, te tomaste fotos con el celular que tenías, que ya ese celular murió hace 1000 años, pues de verdad que no tengo ninguna como prueba tangible. Pero bueno, les estoy adelantando el cuento y tenía que contarles primero que llegué a la entrevista y justamente el hombre que estaba allí empieza, pero de una, o sea, eso fue como que yo me senté, me dijeron como que hola e inmediatamente él me empieza a preguntar justamente por el tema de Tu Kitty y que mira, ¿y tú de verdad saliste en Tu Kitty? Y yo como que sí, y entonces me empezó a hacer preguntas, pero esas personas que como que no te creen y se están como, era como burlón, pues yo nunca me enteré y probablemente nunca sepa si es que esa persona estaba en la producción y no se acordaba de mí, porque obviamente esto fue muchos años después. Incluso ya yo me había graduado de la universidad y como les digo, esta serie yo la grabé en el colegio, o sea que por lo menos 5 años habían pasado, porque yo estudié 5 años en la universidad y era así como que había pasado demasiado tiempo, entonces de repente esto fue algo que yo saqué a la conclusión porque él en ningún momento me lo dijo, de que de repente él estaba en la producción y no se acordaba de mí y pensaba que yo estaba mintiendo, pero se puso súper intenso con el tema, como que bueno, ajá, y entonces ¿qué hacías ahí? ¿Y cómo sé yo que es verdad que tú estabas ahí? Bueno, pero dime, y yo era como que llegó un momento en que a mí me provocaba decirle, o sea, tienes un currículum de no sé cuántas páginas, de un montón de cosas que he hecho y te estás agarrando de una cosa en particular. Si quieres, táchalo. Imagínate que no participé en la serie, pero vamos a seguir. O sea, porque él se quedó encadenado allí. Y recuerdo que había una muchacha que estaba al lado que también era parte de la entrevista y ella llegó a un punto en que lo veía y le pelaba, nunca lo interrumpió ni nada, pero le pelaba los ojos como ya, déjala en paz, porque de verdad que me tenía loca. Repito que hasta el día de hoy me da demasiada curiosidad de por qué, o sea, a mí lo único que, repito, o sea, si él no era parte de la producción o algo así, no entiendo por qué se puso de esa manera, porque es como que, porque voy a poner algo ahí que es mentira. Y recuerdo que me decía, tienes pruebas, tienes no sé qué, y por eso fue que les dije antes lo que les debía haber dicho en este momento, pero yo les decía, no tengo pruebas de nada, pero incluso si le quieres preguntar a alguno de los chicos que actuaron conmigo, pues puedes preguntarles porque estoy bastante segura que se acuerdan de mí. Incluso seguía en contacto con alguno de ellos, entonces era como que puedes contactarlos y preguntarles por mí y probablemente te van a decir que sí se acuerdan que yo estuve allí, no un personaje principal, en ningún momento yo puse eso en mi currículum, es decir, yo en ningún momento mentí, pero sí fue como que él se encadenó allí y de hecho eso fue toda la entrevista fue él como que casi que atacándome porque yo había puesto eso en el currículum y que no me creía y así súper como que él era lo máximo. Y repito, nunca me dijo como que, no, lo que pasa es que, por ejemplo, él me pudo haber dicho algo como que, es que yo estuve en esa producción y de verdad no me acuerdo haberte visto, por ejemplo. Pero nunca me dijo nada de eso, capaz él ni siquiera estuvo en la producción y simplemente quería fastidiarme la vida. Pero bueno, obviamente fue una entrevista cero satisfactoria, de hecho no me volvieron a llamar y yo tampoco quería que me volvieran a llamar. Yo dije, esta experiencia de verdad que fue una locura y de verdad que yo a veces no entiendo a las personas, es como que la gente no se coloca en los zapatos de los demás, es como que ese hombre no piensa que yo estoy yendo, yo paré mi día de lo que sea de responsabilidades que tenía para ir a ese lugar, para tener una entrevista. Obviamente él había leído mi currículum antes y por alguna razón le molestó que yo haya puesto eso en el currículum, pero es como, no era lo único. Si yo te entrego un currículum y te digo, esto es lo único que yo he hecho, ok, pero había muchísimas otras cosas. Y literal la entrevista no pasó de allí. Después creo que me preguntaron una que otra cosa, pero el enfoque de toda la entrevista fue específicamente eso.
Y era él como tratando de demostrarme que era mentira que yo había estado ahí y que le diera pruebas, y yo era como que llegó un punto en que, o sea, yo obviamente en ningún momento reaccioné mal, en ningún momento hice una grosería ni nada, porque bueno, yo soy bastante calmada y como que me sé controlar muy bien, pero sí llega un momento en que no lo dije, pero lo que me provocaba es lo que les acabo de decir. O sea, si quieres tacha eso del currículum y continuemos. O sea, porque no entiendo por qué se encadenó allí tanto. Y bueno, de verdad que hay veces que hay gente que la agarra con unas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y al final yo dije como que yo creo que esta persona había visto mi currículum antes, me llamaron para que viniera simplemente para burlarse de mi cara o para simplemente fastidiarme, porque de resto no tuvieron intención de saber mucho más de mí, no me dieron la oportunidad de absolutamente nada. Y fue demasiado extraño, incluso como les digo, era para un programa de televisión y me llevaron a una oficina como a una entrevista de trabajo, que está bien, pero ahora que lo pienso, que no lo había pensado, yo creo que todo fue como súper planeado simplemente para, no sé, no tenían nada que hacer y querían burlarse de alguien, porque de verdad, y no sé, a veces no entiendo ese tipo de personas, porque si simplemente no te gusta algo, ¿sabes? Puedes brincar, pensar en otra cosa, o simplemente no me llamas y no me entrevistas y ya, pero sí, literalmente me hicieron perder el tiempo y me acuerdo que salí de ahí así como que, ¿qué acaba de pasar? No entiendo absolutamente nada. Pero bueno, así como esa experiencia he tenido muchas otras en que me han puesto a sudar frío, pero la mayoría de las oportunidades de repente ha sido porque me han hecho demasiadas preguntas, cosa que a veces también es un poco insoportable. Yo entiendo que quieren saber mucho de ti, por lo menos una de las últimas entrevistas a la que fui aquí en Australia, esto que les conté obviamente fue en Venezuela hace muchos años, pero aquí en Australia fui hace muy poquito, de verdad, a una entrevista porque bueno, fue como que una oportunidad de trabajo que salió y de hecho todavía estoy esperando porque me dijeron que podían tardar como un mes en darme respuesta, así que quién sabe si salga, pero bueno, para hablarles rapidito de esta experiencia, en toda la entrevista eran 2 personas nuevamente y me cayeron a preguntas, pero que llegó un momento en que yo me sentía sofocada, siento que todo lo respondí y que todo lo respondí bien, pero llegó un punto en que yo decía como, o sea, ellos están buscando que yo me resbale, o sea, era como que obviamente era tirando así como vamos a ver cuánto aguanta, como dándole palo a la piñata literal, y yo llegué a un punto en que era como que, ok, que me quieran hacer muchas preguntas, pero no me dejaba, me preguntaba una cosa y yo no terminaba de responder cuando ya la otra me estaba preguntando otra cosa, cuando el otro, perdón, porque era una chica y un chico, y yo era como que, o sea, llegó un punto en que ya yo me estaba desesperando, en todo momento, repito, me controlé, respondí todo y siento que lo hice bastante bien. Pero sí, es una cosa que yo me pregunto como que esa gente que se cree, y lo que me dio risa por lo que les estoy contando esto en realidad, es que al final, cuando se terminó la entrevista, ellos saben que cuando se acaba la entrevista generalmente te dicen, ¿tienes alguna pregunta? Y yo justamente antes de ir a la entrevista, porque a mí siempre me gusta prepararme, yo estuve leyendo como algunos foros y algunas recomendaciones, como que hablando de las diferentes preguntas que hacen en las entrevistas y recomendaciones de respuesta. Y en una de esas leí que decía que cuando te dicen eso de que hagas una pregunta es importante que tú hagas pregunta, no que digas no, todo bien, porque así tú demuestras interés y aparte que no sé, es como tu momento para brillar, por decirlo de alguna manera. Y vi algunas preguntas que daban de ejemplos, que eran buenas hacerlas y yo literalmente me aprendí un par de ellas y una de las preguntas era como que bueno, ¿qué me recomiendas o qué significa para ustedes éxito en esta posición que me están ofreciendo? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser exitosa en esta posición? Exacto, sí. Me pasa que como dice la pregunta en inglés, estaba tratando de traducirla y la traducí raro al principio. Miren, y fue demasiado gracioso como en toda la entrevista ellos estaban, ustedes saben, con una actitud de nosotros somos aquí los que sabemos todo y tratando de, bueno, de tumbarme, y en ese momento se cambiaron los papeles, que honestamente no era mi intención, pero fue como que los dos se veían y no sabían cuál de los dos responder, entonces él le dice, pero así como si fuera caballeroso, pero en realidad lo que se quería es quitar el peso de encima, y le dice, ay, responde tú. Y la muchacha me empieza a responder y literalmente me respondió cualquier cosa menos lo que yo pregunté. Literal me dijo como que no, bueno, hay gente que empieza en esta posición y después cambia a otra posición y bueno, al final el éxito depende de lo que tú estés dispuesta a dar. Y yo, ¿y qué? Ok, o sea, no me respondiste, o sea, el éxito es... ¿Qué tengo que hacer yo en esta posición? Por ejemplo, si es una posición de ventas, tú me dices lo que tienes que hacer es que de cada 10 clientes que tengas, venderle a 9 o bueno, vender más de tanto dinero, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Y fue muy gracioso porque no solamente fue que no me respondió la pregunta, sino que fue la forma como literal estaba que no sabía ni cómo responder, ¿no? Y yo como que, ustedes se dan cuenta, ellos estaban así dándome palo con todas las ganas del mundo,
Pero cuando se voltea la tortilla es súper difícil también para la otra persona. A veces esperan que uno sea totalmente perfecto a la hora de responder, pero es que no es fácil. Por más de que tengas muchísima experiencia, en ese momento hay muchísima tensión y a veces te preguntan hasta cosas de ¿cómo harías tal cosa? O ¿cómo harías una estrategia? Por lo menos hablando de marketing. Dime una estrategia perfecta para esto y tú como que ya va. Para hacer una estrategia yo me tengo que sentar, tengo que entender la marca, tengo que entender los productos, tengo que entender los clientes, tengo que hacer una investigación profunda y para darte una estrategia necesito un buen tiempo, no te la puedo dar así de golpe. Entonces, claro, a veces como que la gente se le olvida que uno no es un robot, sino que uno es un humano. Pero bueno, ya me estoy desviando porque la historia no era de esta. Pero bueno, les di una historia extra, les terminé dando dos story time en uno. Pero bueno, espero que les haya encantado. Por favor, no te olvides sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete bajo el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y recuerda que nos vemos todos los miércoles y domingo. Comparte el video con más personas. ¡Mua!